Hoy vamos a entrar en el mundo de las emociones de Borges. No creo exagerar si te digo que después de leer bien los cuentos de artificios, te vas a sentir casi amigo personal de Borges por la cantidad de confidencias que vas a recibir. Yo voy a empezar comparando el prólogo de artificios y el de ficciones. Uno esperaría como resultado de la comparación encontrar similitudes, ya que ficciones y artificios son dos partes del mismo libro. Pero no, hay una diferencia curiosa. Mientras que en el prólogo de ficciones Borges le dedica unas líneas a cada uno de los cuentos, quedando así todos mencionados y comentados, en el de artificios, en cambio, de los 6 cuentos que tiene que prologar, menciona solamente 2, Funes el Memorioso y La Muerte y la Brújula. Los otros 4, bien, gracias, ni los registra. Sin embargo, en 1956, cuando agrega la tríada autobiográfica, escribe una postdata donde de nuevo comenta en particular el fin, el sur y la secta del Fénix, cosa que aumenta la curiosidad. ¿Por qué de pronto procedió diferente? ¿No? ¿Por qué no hay comentarios ni para la forma de la espada, ni para el milagro secreto, ni para tema del traidor y del héroe, ni para 3 versiones de Judas? ¿Qué le costaba incluirlos? Pero no, no los incluye. Según nos explica en el prólogo mismo, solo 2 de las piezas de artificios permiten una mención detenida. Funes el Memorioso y La Muerte y la Brújula. Encima, dicho esto, escribe media línea para Funes el Memorioso, literal. Dice, es una larga metáfora del insomnio. Media línea para Funes y el resto lo dedica a comentar La Muerte y la Brújula. O sea que en definitiva, el único que permite la mención detenida, o sea, detallada, es La Muerte y la Brújula. Además, fíjate el verbo que usa. No dice merece una mención, sino permite. Que los otros 4 cuentos no permiten una mención. No, no la permite. Te explico. Funes el Memorioso sí la permite porque tiene una índole diferente a la de los otros 5 cuentos. No tiene nada que ver con ninguno, con lo cual tiene sentido decir algo en particular de este cuento. La Muerte y la Brújula también la permite, porque es diferente de Funes el Memorioso, tanto en el tema subterráneo, que es autobiográfico, no ya filosófico, como en el modo de representar ese tema. Así que también tiene sentido mencionar en particular a este cuento. Pero son los únicos 2. Los demás no permiten una mención detenida porque solo son variaciones de La Muerte y la Brújula. Desarrollan cosas que ya están implícitas en ese cuento. Hacen foco en uno u otro aspecto de la situación ya planteada ahí. La Muerte y la Brújula sería a los cuentos de artificios lo que Tlön Uqvar Orbis Tertius era a los cuentos de ficciones. ¿Te acuerdas cuando Borges le decía a Carrizo de Tlön Uqvar Orbis Tertius es un cuento muy ambicioso, es el más ambicioso no se puede? Y lo que estaba diciendo es que era el más abarcativo, porque planteaba el paradigma panteísta idealista. Filosóficamente hablando, es un cuento que contiene a los demás, ¿no? Y que los explica. Bueno, en artificios es igual. Y hasta yo diría que peor, dado que La Muerte y la Brújula, además de trazar los lineamientos generales de la situación que Borges estaba viviendo, además de eso, es modelo de escritura para los otros que le copian la manera de trasladar a la ficción el contenido autobiográfico. Por eso, en el prólogo, le basta a Borges referirse a este cuento para orientarte con todos los demás, ya que son de la misma especie y tienen el mismo tema. A ver, en realidad podría haber dicho muchas cosas de la forma de la espada o del milagro secreto o del que fuera. Si no lo hizo fue para que esa omisión fuera en sí misma una pista para el lector. Dar pistas es parte del juego de mostrar y ocultar, del que Borges fue ganador absoluto en todas las partidas. Lo que esta pista indica es que, dado que estos cuentos son de la misma especie, tienen el mismo tema, la misma clave sirve para descifrarlos a todos. Clave que Borges aporta en este prólogo, porque reitero, él crea el acertijo y te da las referencias para su solución. No es un juego de azar, es un juego de razonar. Hay que inferir más que acertar. Así que bueno, leamos lo que nos dice de La Muerte y la Brújula en este prólogo. Pese a los nombres alemanes o escandinavos, la historia ocurre en un Buenos Aires de sueños. La torcida Rue de Toulon es el Paseo de Julio. Triste Leroy es el hotel donde Herbert recibió y tal vez no leyó el 11º tomo de una enciclopedia ilusoria. Paro acá un segundo. Primero, la historia ocurre en Buenos Aires porque Borges vive en Buenos Aires y este cuento funciona como su diario personal, donde cuenta hechos puntuales de su vida y a partir de ellos infiere
lo que le va a ocurrir en un futuro cercano. Es un cuento predictivo. Él razona que desde que compiló los cuentos post-iluminación en un libro, se nota mucho que contienen una obra subterránea con prólogo, epílogo, etc. Eso ya no puede volverse atrás, ¿no? Es un hecho. Por tanto, da por descontado que un lector va a descubrir la obra subterránea de un momento a otro, ¿no? Esa es la predicción. Segundo, Herbert Ash, Tlön Upar Orbis Tertius y el Hotel Las Delicias están vinculados. Borges escribió el cuento en ese hotel e imaginó que el personaje Herbert Ash residía ahí. Y en este prólogo te da el dato de que la quinta de Triste Leroy es el Hotel Las Delicias. Y yo agregaría que para la mente simbólica de Borges puede ser cualquiera de estos elementos vinculados en su recuerdo. Sigo leyendo. Ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar el tiempo y el espacio que abarca. La venganza podría ser heredada. Los plazos podrían computarse por años, tal vez por siglos. La primera letra del nombre podría articularse en Islandia, la segunda en México, la tercera en el Indostán. A ver, ¿sería conveniente amplificar los plazos temporales de esta ficción? ¿Cuál sería la conveniencia literaria? Ninguna. La conveniencia no es literaria, está hablando de él. Sería muy conveniente para él, para su situación, representada en este cuento, que su predicción no se cumpliera pronto, que pasaran años y siglos. Lo ideal sería que el descubrimiento de la obra subterránea fuera comunitario, ¿no? Para que la cosa se retrasara lo máximo posible. Ese era el deseo íntimo de Borges, que en este prólogo te confiesa amigablemente. Ahora presta atención porque se viene la clave para entender los cuentos de artificios. Dice Borges, agregaré que los Hasidim incluyeron santos y que el sacrificio de 4 vidas para obtener las 4 letras que imponen el nombre es una fantasía que me dictó la forma de mi cuento. Muchas gracias, Borges. Ahora sabemos cómo hay que leer La muerte y la brújula y los demás cuentos para acceder al contenido autobiográfico. Lo importante es la forma. No me refiero a la estructura de cada cuento, eso varía. Lo que no varía es el procedimiento de trasladar al argumento del cuento una forma, una geometría que coincida o que pueda aplicarse a su situación personal. Esa geometría es la que manda. Todos los elementos del cuento deben organizarse en torno a ella. De manera que en el caso de La muerte y la brújula, la fantasía de índole detectivesca, la secta de los Hasidim, las 4 muertes, todo eso fue inventado para poder trasladar al cuento la geometría de su situación personal. Situación que conoces de sobra y que Borges resume en 3 hechos que van a ser los vértices de un triángulo. El primer hecho es la iluminación que experimentó en el sanatorio a raíz del accidente. Segundo hecho es la muerte del escritor criollista que había sido hasta entonces. El tercer hecho es la escritura de una obra doble que su nuevo nivel de conciencia le dictó. A estos 3 hechos ya ocurridos, a los que les corresponde la figura del triángulo, porque son 3, le va a seguir en el futuro un cuarto hecho. Un lector suspicaz va a descubrir la cara oculta de su obra doble. De modo que hay que agregar un nuevo vértice a la geometría de su situación y el triángulo se vuelve un rombo que se corresponde con el tetragramatón del cuento, pero que también está aludido por los rombos en la pared de la pinturería, los rombos en el disfraz de los arlequines, los rombos que ve Lenrot en el cielo, rombos, rombos, rombos. A Borges lo obsesiona este cuarto hecho que se va a producir en su vida, lamentablemente para él. La muerte y la brújula nace entonces de esta preocupación, podríamos decir. Él ya es Lenrot. Él sabe que ya está atrapado y ya está fusilado en el futuro. Escuchá cómo se lo dice a Carrizo. La muerte y la brújula. Esos son lindos cuentos policiales. Pero yo tengo que reescribir ese cuento para que se entienda que el detective ya sabe que la muerte no espera al fin. No sé si he recalcado eso. Porque si no queda como un tonto. ¿Qué queda como tonto el cuento? No, no es cierto. Lo que sí es cierto es que resulta menos representativo de su situación personal. O lo que quiso decir es que Lenrot, su alter ego, queda como tonto, porque en este cuento nace otra costumbre de Borges, mostrar que no es tonto, que sabe que un lector algún día lo va a desenmascarar. Esto se repite en muchos cuentos. En la casa de Asterión,
El Minotauro espera a Teseo y lo llama su redentor. En la espera, el esperado es Villari. Y el tema también está en Las hojas del ciprés, cuento tardío, donde Borges dice que tiene un solo enemigo. Y dice de su enemigo que al cabo de los años no había cambiado, solo unas pocas hebras de plata en el pelo oscuro. Claro, hacía tantos años que esperaba ser atrapado y fusilado que el imaginado lector ya tenía canas. Escucha a María Kodama hablar de este cuento. En Las hojas del ciprés de 1985. En este último libro también, que figura en la obra Los Conjurados, Borges nos dejó un relato extraño, fantástico, donde se mezclan sueño y realidad, vida y muerte. En la habitación del soñador, protagonista que relata su experiencia, entra un enemigo, su único enemigo, y le comunica su próxima ejecución. El prisionero, el narrador, se identifica totalmente con Borges, no solo citando la dirección de su casa, la esquina de Charcas y Maipú, al comienzo del cuento, sino con el orgullo de quien se precia de ser un buen latinista. Un latinista que domina los clásicos debido a sus años de colegial ginebrino. El árbol de su muerte, como dije, era un ciprés. En resumen, María Kodama está diciendo que Borges, totalmente identificado con el protagonista, cuenta su experiencia a través de él, ¿no? Cuenta que hace años que sueña con su único enemigo, que ya habrá encanecido y que aún lo espera en su casa de Charcas y Maipú, más precisamente en la habitación donde duerme y donde sigue soñando con él, como en su viejo cuento La espera. Dejemos para más adelante su orgullo de latinista y el asunto del ciprés. Lo que pretendo mostrarte es que esta metáfora del fusilamiento luego de la captura nace en La muerte y la brújula y se repite y crece porque la captura no se produce. En Las hojas del ciprés, Borges directamente nos da su dirección. Entre paréntesis, yo intuyo que en La muerte y la brújula también da coordenadas que convergen en su casa, pero no me termino de dar cuenta, ¿no? Esto lo pensamos cuando hablemos del Centro Cultural Jorge Luis Borges, donde hay una foto del edificio Cábana con una inscripción que dice Hotel du Nord. Pero por hoy dejo acá y en el próximo video, en lugar de extraer datos biográficos de La muerte y la brújula, voy a extraer la muerte y la brújula de los datos biográficos que ya conoces.